Bienvenidos a la que será una de las historias más negras, depravadas, crueles y por desgracia reales que jamás habréis escuchado, porque todo lo que os contaré hoy es totalmente cierto y sucedió hace no demasiado tiempo. Poneos cómodos porque hoy conoceréis a la madre que devoraba a sus propios hijos. Todo empieza en un pequeño pueblo de Checoslovaquia, llamado Kurim, en el año 1975 con el nacimiento de Klara Maureova, la que será una de las grandes protagonistas de esta terrible historia. Desde bien pequeña, Klara fue una niña temerosa, obsesionada con la religión, el cristianismo, los temas esotéricos, los espíritus y el más allá. Uno de sus delirios más repetidos era que estaba destinada a cumplir una misión designada por Dios. Se consideraba la Juana de Arco de nuestros tiempos. Por desgracia, sus caminos, hazañas y final serían muy distintos. Klara tenía una hermana menor llamada Katerina, de carácter muy similar, pero que estaba completamente dominada y eclipsada por su hermana mayor. Las dos solían fantasear y planear las grandes cosas que harían en un futuro, las acciones divinas que tan solo ellas podrían realizar. Aun con su personalidad compleja y demente, Klara tuvo una vida relativamente normal. Fue a la universidad y encontró el amor. Mientras cursaba carrera, se fue a vivir con su pareja, un hombre con el que tenían encuentros sexuales salvajes, desinhibidos y de forma constante, como ella misma confesó en una entrevista reciente. Al poco tiempo, Klara se casó con ese hombre, en lo que parecía una pareja como tantas otras. Y como tantas otras, los hijos no tardarían en llegar. Ondrej y Jakob. Pasados unos años, el marido, cansado de la personalidad enajenada, violenta y casi esquizofrénica de Klara, la abandona. Y con ello, deja a dos niños con una madre inestable y con la que nunca podrían estar seguros. En un principio, Klara se comportó como una madre ejemplar, cuidaba a sus retoños, estaba muy pendiente de ellos, y los niños no podían tener quejas. Aún así, la soledad y el sentirse desamparada la hace caer en una profunda depresión, por lo que busca a su hermana Katerina para que se venga a vivir con ellos, y de esta manera salir del pozo anímico en el que se encontraba. Al poco tiempo de su nueva convivencia, conocen a la que sería su perdición como seres humanos, a la persona que las pervertiría hasta convertirlas en animales capaces de hacer la barbaridad más grande que se puede hacer. Ella es Bárbara Skarlova. Bárbara era una mujer con una rara enfermedad conocida como hipopituitarismo, por la cual la glándula pituitaria segrega muy poca o nada de la hormona del crecimiento, lo que provocaba que aún teniendo 33 años, físicamente pareciera una niña de 12 o 13. Quizás su cuerpo estaba enfermo, pero su capacidad de manipulación, su inteligencia, funcionaban diabólicamente bien, como veremos a continuación. Bárbara poseía rasgos psicopáticos y esquizofrénicos, además de tener una personalidad disociativa, lo que se conoce comúnmente como doble personalidad. Dentro de ella era como si hubieran dos personas. Por un lado teníamos a una niña pequeña y desamparada, y por el otro, una mujer malvada y taimada, capaz de todo para conseguir sus objetivos. No se sabe casi nada de su vida ni de su historia, pero un par de detalles que se conocen son aterradores. Tiempo atrás fue adoptada por una familia, pensándose que era una pobre niña huérfana. Aprovechó esta situación para cometer atrocidades, tantas que la acabaron atrapando y fue encerrada en un psiquiátrico durante años. En un principio el diagnóstico es que tenía que estar encerrada para toda la vida, y digo en un principio porque, como muchos ya habréis adivinado, se escapó de ahí. Karla, Katerina y Bárbara se conocieron en la universidad en la que las tres estudiaban, y
y rápidamente entablaron una fuerte amistad, ya que vieron rasgos parecidos entre ellas. La amistad fue tan fuerte que las hermanas la invitaron a vivir con ellas, cosa que por desgracia Bárbara aceptó. Les cambiaría la vida para siempre. Bárbara lavó el cerebro de ambas hermanas, demostrando una grandísima capacidad de manipulación y una inteligencia muy elevada. Cambiaba de personalidad cada vez que le interesaba, y en poco tiempo se hizo con el control de la casa. Además de sus propios intereses macabros, formaba parte de una secta llamada el Movimiento del Grial, que constaba de decenas de miles de seguidores por todo el mundo. Este culto se basa en los escritos realizados a principios del siglo XX por el alemán Oskar Ernst Bernhardt, en los que afirmaba que el hombre podría llegar al paraíso si realizaba buenas acciones en vida. Patrañas y mentiras para engañar a los más incultos y a los que están necesitados de fe. En realidad toda la secta estaba gobernada por un misterioso líder apodado el Doctor, que mandaba órdenes vía teléfono a sus más allegados. Él abogaba por la libertad y la anarquía social más absoluta, sin límites, sin ataduras. Incesto, maltrato, abuso infantil, homicidio, sexo promiscuo, barbaridades que servían para contentar a la mente enferma del Doctor. Debido a la influencia de Bárbara, las hermanas pasaron a formar parte del Movimiento del Grial. Se raparon la cabeza y las cejas, dejaron de bañarse y empezaron a vestir con simples harapos. Las tenía en su mano y hacía todo lo que quería con ellas. Pero había un par de elementos que se escapaban a su control, y eso la empezaba a poner muy nerviosa. Estoy hablando de los hijos de Clara. Clara seguía tratando bien a los niños, lo que provocó los celos irrefrenables de Bárbara. Empezó a conspirar contra los chavales, que en ese momento tan solo tenían 10 y 7 años. Se inventaba travesuras, robaba comida o rompía cosas para que su madre los castigara. Insistía Clara de que fuera muy dura con ellos, de que no se merecían nada bueno, de que no la habían apoyado cuando su marido los abandonó, de que no eran inocentes, de que eran malos. Una de las frases que hizo que Clara empezara a ver a sus hijos de forma diferente fue que Bárbara le comentó de que veía los ojos de su padre en ellos, la misma persona que la dejó tirada. Este acoso a los críos duró durante un buen tiempo, hasta que a Bárbara se le ocurrió una idea espantosa. La mejor manera de evitar que los niños siguieran siendo un problema sería construir una jaula de hierro con barrotes para meterlos ahí dentro, y Clara accedió. Nos situamos en el año 2006, hace tan solo 9, para que veáis que en la actualidad siguen existiendo los monstruos. La jaula fue construida por el herrero del pueblo, que ni se imaginaba en la aberración en la que estaba colaborando. Acto seguido cogieron y desnudaron completamente a los niños. Los metieron ahí dentro. No saldrían en un año entero. Siempre desnudos. Durante los siguientes meses los torturarían sin cesar, todo siguiendo las órdenes de Bárbara y el Doctor. Los pellizcaban, los quemaban con cigarros, los pegaban, no les daban de comer durante días, los amordazaban y ataban cuando habían visitas para que no hicieran ruido. Los niños nunca salían de la jaula, por lo que tenían que realizar sus necesidades ahí dentro. Semanas conviviendo con las propias heces y orines. De vez en cuando las mujeres les tiraban varios cubos de agua muy fría para limpiarlos a ellos y a su espacio, pero solo de vez en cuando. A veces incluso invitaban a otros miembros de la secta para que vinieran hacia la jaula a pegar y a abusar sexualmente de ambos niños. En definitiva, cometieron actos imperdonables contra 2 niños indefensos, pero lo peor aún estaba por llegar. Un día, Bárbara se acercó excesivamente nerviosa a Clara. El doctor la había llamado y le había comunicado qué tenían que hacer con los niños. ¿Cuál era el plan maestro a seguir? Se lo contó todo a Clara, que afirmó convencida. Lo que vais a escuchar a continuación, creedme, es una de las cosas más horribles que jamás oiréis de nadie, y todo es absolutamente real. Empezaron a dar mucha comida a los infantes, a engordarlos lo máximo posible.
Una vez lo habían logrado, Clara cogió un cuchillo, se acercó a la jaula y ordenó a uno de ellos, Ondrej, que sacara la pierna por entre los barrotes. Aparecieron Caterina y Bárbara, agarraron la pierna y Clara, su madre, empezó a cortar y arrancar trozos de carne de su propio hijo. Los niños chillaban de miedo y dolor. Ellas aullaban del gozo que sentían, conformando una escena dantesca que aún no había llegado a su cenit. Ellas tres cogieron los trozos de carne que habían extraído y poco a poco se los fueron comiendo delante de los niños, a la vez que se burlaban y reían de ellos. Esa noche abandonaron el sótano satisfechas, dejando a dos pequeños seres humanos completamente hundidos en la miseria. Exactamente un mes después volvieron a repetir el mismo sádico ritual. Esta vez le tocó el turno al brazo del hermano, Jacob. Y así, cada mismo día del mes, las mujeres bajaban al sótano y se comían partes de los niños, siempre delante de ellos, siempre disfrutando. Una propia madre devorando a sus hijos, convertida en una Cronos del siglo XXI, y todo siguiendo las órdenes del misterioso doctor. Al cabo del tiempo, Bárbara tuvo una idea que acabaría siendo crucial para terminar con toda esta pesadilla. Compró una cámara de vigilancia inalámbrica que instaló justo al lado de la jaula, para poder así tener siempre controlados a los niños y una función aún más importante, poder ver, poder disfrutar cada vez que una de ellas iba a torturarlos. Por suerte y pura casualidad, el vecino de la casa de enfrente se compró en esas fechas la misma cámara y en la misma tienda, para poder cuidar de su propia hija pequeñita. Un día, probando el funcionamiento del aparato, le apareció en la pantalla una escena que no podía creerse. 3 mujeres torturando a 2 niños en una jaula de hierro. Inmediatamente llamó a la policía para que investigara el suceso, ya que las imágenes tenían que provenir de un lugar cercano. El 10 de mayo de 2007, los agentes entraron en la casa de Clara pidiendo explicaciones. Las 2 hermanas actuaron de una forma muy extraña, intentando impedir como locas la entrada al sótano, lo que incrementó las sospechas de la policía. Al final, entraron, y lo que se encontraron fue la infame jaula y 3 infantes, 2 niños y una niña que sostenía un osito de peluche y que fue corriendo hacia ellos, nada más abrir la puerta. Los niños, por supuesto, eran Ondrej y Jacob, que presentaban un aspecto demoledor, deshidratados, llenos de heridas y, lo más grave, partes del cuerpo completamente carcomidas, algunas casi sin carne. Los agentes afirmaron que se podía ver los huesos en brazos y piernas. Uno de ellos estaba desmayado, el otro en estado de shock. La niña del osito de peluche era nada más y nada menos que Bárbara, haciéndose pasar por una criatura de 12 años llamada Anika, según ella, hija adoptiva de Clara. Afirmó a los agentes que también había sido torturada y maltratada por su madre y su tía. La sacaron de ahí inmediatamente, lo que aprovechó Bárbara para escaparse y huir del país. Otra vez había usado su demente capacidad de manipulación y engaño para salir indemne de una situación complicada. En cuanto a los niños, fueron hospitalizados de urgencia y por suerte ambos pudieron sobrevivir y testificar los horrores que habían vivido durante un año. Clara y Caterina fueron atrapadas al momento en un caso que escandalizó a toda Checoslovaquia. Ambas hicieron responsable de todo a Bárbara, que estaba desaparecida. Pero esta vez Bárbara no salió indemne. Había huido a Noruega, haciéndose pasar por un niño superdotado de 13 años llamado Adam. Una pareja del país lo adoptó creyéndose por completo su mentira una vez más. Pero como os he dicho, esta vez no le salieron bien las cosas. Fue atrapada por la policía noruega unos pocos meses después y extraditada a Checoslovaquia para ser juzgada de una vez por todas. Durante el juicio, que fue extremadamente mediático en el país, Clara denunció que Caterina y Bárbara le habían lavado el cerebro, que se arrepentía sobremanera de todo lo que había hecho, que no era consciente de los actos tan viles que estaba perpetrando,
que incluso llegó a pensar que estaba cumpliendo la misión de Dios, la misión de la secta, que ese ritual era necesario y que era algo positivo para su vida. Clara culpó también de todo a la secta El Movimiento del Grial y al doctor, del que se cree que podría ser el padre de Bárbara o tener relación muy íntima con ella. El veredicto se hizo público en 2009 y ya os aviso de que no os va a gustar absolutamente nada. Caterina fue condenada a 10 años. Clara tan solo a 9 años por maltratar, humillar, abusar y torturar de su propia familia indefensa. Pero esto no es lo peor. Bárbara y otros 3 miembros de la secta que habían estado también en ese sótano solo fueron condenados a 5 míseros años. Tan solo 5 míseros años. En 2011 Bárbara pidió la libertad condicional, que le fue concedida el 8 de febrero de 2012. Ese día salió de la cárcel y hasta el momento no ha vuelto a ella. Está en paradero desconocido. Se volvió a fugar. Así que si un día os cruzáis con una niña pequeña que parece indefensa, pero que es muy inteligente, o que tiene unos ojos que no concuerdan con su edad, tened mucho cuidado. Quizás es una psicópata que os apuñalará cuando le deis la espalda. Permitidme deciros antes de que me vaya de que este viernes 30 de octubre a las 12 de la noche, hora española, voy a estar en directo haciendo un ritual satánico, un ritual para invocar un fantasma en absoluto directo. Además, veré uno de los vídeos que está siendo más terrorífico y polémico en los últimos años en internet. Lo veremos juntos, de hecho. No os lo perdáis, este viernes 30 de octubre a las 12 de la noche, hora española, en directo. Soy Jordi Wild y espero que esta historia os haya gustado. Hasta la próxima. Da paso al gameplay. El gameplay es un juego, se ve que es de miedo o no sé qué. Da paso a la siguiente sección, que es el vídeo. Siguiente sección es el vídeo. ¡No! El juego, bueno, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Five Nights at Freddy's 3.